Y yo quiero compartir con ustedes una porción, un mensaje que el Señor me ha dado con el título Tomando nuestras posiciones. Y Yaciri parece que recibió mi bosquejo. No fue así. Simplemente que el Espíritu Santo es uno. Y el Espíritu que mora en mí mora en Yaciri y mora en usted también. Y eso hace que podamos actuar como un cuerpo con coordinación, tomando nuestras posiciones. Y esto parte del libro segundo de Crónicas, capítulo 20, en la primera parte del verso 17, que es lo que parte de nuestra promesa de este año, lo que el Señor nos prometió, ¿verdad?, de victoria. Dice: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Y escudriñando en la promesa de este año, en la palabra que el Señor nos ha dado, resalté en mi Biblia esta expresión: tomen sus posiciones. Ya que cuando recibo una palabra de Dios como esta, yo quiero hacer la parte que me toca a mí hacer, porque Dios va a hacer su parte sí o sí. Dios es fiel a lo que promete. Él siempre cumple lo que promete. Y esta vez la promesa, en cierto modo, a nosotros nos dice: mira, ustedes no van a tener ni que pelear. Dios peleará por ustedes, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes solamente van a ver la victoria del Señor. Y yo sé que así será. Sin embargo, hay un mandato en medio de todo eso. Y es un mandato sencillo. Y yo digo, bueno, pues si me la pusieron fácil, pues vamos a hacerlo fácil. El Señor dijo: tomen sus posiciones. Tomen sus posiciones. Y saben, yo he aprendido bíblicamente que el resultado de obedecer la palabra de Dios siempre es la bendición. Y yo quiero hacer lo que Dios me manda a hacer. El problema es que muchas veces es tan fácil para nosotros cambiar la obediencia por conveniencia. Y decimos, bueno, sí, Dios dijo esto, pero yo interpreto, además es lo mismo, que si Él dijo esto y yo lo hago así, me conviene más, y al final es lo mismo. Tendemos a cambiar la obediencia por la conveniencia. Y aunque no es el tema central, quiero tomar algunos ejemplos para ilustrar esto y podernos entonces centrarnos en obedecer esta palabra que dice: tomen sus posiciones. El primer ejemplo que quiero dar es Jonás. Y no tengo tiempo de describir por completo la historia de Jonás. Pero a Jonás se le dio una instrucción: ve a Nínive. Pero él prefirió ir ¿a dónde? A Tarsis, que estaba diametralmente opuesto a donde Dios le había enviado. Y tuvo Dios que traerlo, y el cómo lo trajo es tema de otra conversación y otro mensaje, pero tuvo Dios que traerlo, porque Dios es poderoso, de manera sobrenatural, hacia la posición donde inicialmente a él se le dio la instrucción de lo que debía de hacer. ¿Y dónde terminó Jonás? En Nínive. ¿Cuál era la posición a la que Dios mandó a Jonás? A Nínive. Entonces, hermanos, a veces nosotros queremos alejarnos del lugar donde Dios nos ha dicho que vayamos, de la posición que Dios quiere que tomemos,
Y Dios en su gran amor, con cuerdas de amor, y diría Jonás que con un olor a pescado, nos atrae para que tomemos la posición porque Él quiere bendecirnos. Pudiera dar otro ejemplo, un ejemplo más peligroso aún. Cuando nos movemos de la posición a la que Dios nos ha llamado hacia una posición que nos hace caer en pecado. Y usted dirá, pero pastor, el simple hecho de movernos de la voluntad, de la posición a la que Dios nos ha llamado, ya es pecado. Pecado de rebeldía, y sí, pero dice Santiago, ¿cómo es el círculo del pecado? Primero, en nuestra propia concupiscencia, en lo más profundo de nuestro ser, nace el pecado y da a luz la muerte. Es un círculo que se repite hasta que produce en nosotros muerte. Y para eso quiero poner un ejemplo que tampoco puedo elaborar, solamente a manera ilustrativa. Es el ejemplo del rey David, quien siendo rey y por demás guerreros, ¿recuerdan los vítores que molestaban a Saúl? Que decía, Saúl venció a los 1000 y David a los 10,000. Es decir que David era un rey guerrero, un guerrero victorioso. Y enviando su pueblo a la guerra, ¿dónde le correspondía al rey estar? ¿Cuál era la posición que debía asumir? La guerra, liderando a su ejército. Pero él decidió, en medio de la guerra, quedarse en el palacio. Cambió la obediencia por la conveniencia. ¿Y saben qué pasó en el palacio? Que un día caminando por los pasillos del palacio vio a esa joven hermosa, Betsabé. Y entonces eso, el estar fuera de la posición donde Dios le mandó a que estuviese, le permitió entonces caer en pecado. Y todos sabemos las consecuencias que trajo ese pecado en la vida de David. El no estar en la posición donde debía estar abrió las puertas al pecado en su corazón. Y quise poner estos ejemplos para que entendamos que la posición no tiene que ver tanto con un lugar, no tiene que ver tanto con mi conveniencia, no tiene que ver tanto con las comodidades. Bueno, es que si lo hago así es más cómodo. No tiene que ver con los títulos. Bueno, si me dan esta posición, si me designan en tal lugar, entonces yo asumo. No tiene que ver con metas. Bueno, yo voy a hacer esto para que el Señor me dé aquello. No tiene que ver con nada de eso. Tomar posición, y es lo que quiero que estudiemos hoy, es simplemente rendirse a los pies de Jesús y obedecerle. Mientras yo escribía esto, no pude dejar de pensar en María y Marta. ¿Verdad? Marta estaba haciendo muchas cosas que eran necesarias hacer, pero María eligió la mejor parte, y esa, el Señor le dijo, no te será quitada. Ella eligió estar a los pies de Jesús. Y yo quiero entonces en esta mañana que leamos el texto central para este mensaje que está en Mateo 17, los versos 1 al 13. Y voy a ir leyendo todo el texto completo y luego voy a pasar a compartir algunas enseñanzas con ustedes. Dice Mateo 17, versos 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí,
les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren, y antes de dar la verdad central, los puntos que tengo para resaltar en este texto, hay algunas cositas que no puedo dejar pasar por alto y que quiero señalar para que usted las suma, para que usted se apropie de ellas y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Lo primero es que el Señor nos muestra aquí, miren, en la Biblia de ustedes, si tienen Reina Valera 60, tiene un título maravilloso ese texto. ¿Cómo dice? La transfiguración. Es decir, que delante de sus ojos el Señor se transformó y le dejó ver un poquito de la gloria divina que en él habita como hijo de Dios. Él estaba como hombre en aquel lugar, pero él no dejó de ser Dios, 100% hombre y 100% Dios. Y en este episodio le dio una manifestación sobrenatural de su divinidad. Sin embargo, esto no ocurrió en medio de una multitud. ¿Saben que hay bendiciones que están reservadas para cuando estamos reunidos de manera corporativa, como un cuerpo, como hoy? Y qué grandes bendiciones, qué maravillas y portentos Dios hace. De los grandes milagros que Jesús hizo, lo hizo en medio de la multitud. Y podemos mencionar uno solo para ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces. Para toda la multitud, eso fue algo que todos pudieron ver. Pero hay regalos especiales que solo se dan en intimidad. ¿Y saben qué? Que para esto Jesús, ¿ustedes saben qué estrategia utilizó? Una cuarteta. ¿Usted quiere verlo conmigo? Dice que Jesús, ¿cuánto es Jesús? 1. Tomó a Pedro, 2. Jacobo, 3. Y Juan, su hermano. Es decir, que la estrategia de solamente 4 personas, una cuarteta, separarse, alejarse, para buscar el rostro de Dios en intimidad, para poder hablar y orar y presentar delante de Dios sus peticiones, era una estrategia que usaba nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene más poder y más comunión con el Padre que Jesús, entonces usted no necesita una cuarteta. Jesús la necesitó. Si usted es como yo, posiblemente entonces también usted la necesita. Y quería mencionar esto, de que Jesús formó una cuarteta
para provocar intimidad delante del Padre y comunión con Él. Pero no solo esto. Podemos ver que Jesús también se separó. Dice que los llevó aparte a un monte alto. Hermanos, ¿y qué implicación tiene esto de que el Señor preparó también el lugar? No solo las personas, un círculo íntimo, sino que separó el lugar. Se fueron a un monte alto, lejos del bullicio de la gente, lejos de las interrupciones, lejos de los afanes, sino que fueron con el único propósito de poder dedicarse por completo a la búsqueda del rostro de Dios. Tenemos que separar un tiempo y un lugar para la intimidad con Dios. En tercer lugar, quiero señalar, antes de compartir las verdades centrales, que hubo una manifestación poderosa de la gloria de Dios. Jesús se transfiguró, provocado por esta intimidad y por esta separación, consagración. Y allí hubo una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren presencia de Dios en su vida? Donde está la presencia de Dios no falta nada. Moisés dijo, mira, yo no quiero dar un paso si tú no vas con nosotros. Yo creo que un anhelo de todo creyente es tener la presencia de Dios en sí. Y aquí se nos están dando las estrategias que Jesús mismo utilizaba para provocar la gloria de Dios manifiesta. Y miren, era una gloria de Dios tan potente y tan maravillosa que ustedes recuerdan en Éxodo, cuando Moisés estuvo en el monte, que estuvo delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con su rostro? Que brillaba. Que era evidente que él había estado delante de la gloria de Dios porque su rostro brillaba. Ahora, ¿qué hizo Moisés para bajar delante del pueblo con ese rostro así que brillaba? ¿Se cubrió el rostro con qué? Con un velo. Quiere decir que el brillo en el rostro de Moisés, con la tela del velo, se cubría. Sin embargo, la manifestación que hubo en este lugar fue tan poderosa que no solamente dice el texto que leímos que el rostro de Jesús se puso como el sol, dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No había manera de que la tela pudiera parar la luz que había en él, porque la manifestación poderosa de la gloria de Dios era superabundante. A tal magnitud que sus discípulos, los íntimos, los que él eligió para su cuarteta, esos tuvieron temor y se tiraron, se postraron sobre sus pies. Por último, quiero señalar algo en este texto que leímos, y es que cuando ellos vieron esa manifestación gloriosa, no vieron a Jesús solo, sino que tuvieron una visión y vieron a Moisés y a Elías hablando con él. Ahora, ¿qué de extraño tiene esto? Lo primero, hermano, es que Moisés y Elías, ellos dos, vivieron y murieron muchísimos años separados uno de otro. Ni Moisés conoció a Elías, ni Elías conoció a Moisés. Y obviamente ambos tampoco vivieron y habían muerto ya en el tiempo de Jesús, sino que ya tenían muchísimos años que no existían. ¿Y por qué es interesante señalar esto? Porque esto nos habla de la resurrección
de los muertos. Sin resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Pero saber que en el cielo están aquellos que han servido a Dios y que han creído en el Señor, nos da la esperanza de que un día tú y yo, como somos conocidos, estaremos delante de la presencia disfrutando de esa manifestación poderosa de la gloria de Dios en medio de nosotros. Sí, Moisés murió, sí, Elías murió, sí, Cristo murió, pero resucitó. Y en su resurrección está nuestra victoria, porque tú y yo también resucitaremos junto con Él. Bueno, quería dejarle esos 4 señalamientos para que se apropien de eso y puedan disfrutarlo, pero ahora quiero de la interacción de Pedro ante esta manifestación sobrenatural que acabo de describir. Quiero sacar algunas enseñanzas para nosotros que esperamos estar en posición de ver esa misma manifestación en nuestras vidas. Y voy a hacerlo lo más rápido que pueda para que podamos, son simplemente 4 enseñanzas que podamos atesorarla. La primera es que es bueno estar en la presencia del Señor. Pedro lo declaró así, dijo, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y este punto, hermano, se trata de que tú y yo debemos reconocer que nos conviene estar en intimidad con Jesús, que nos conviene separarnos con Él en oración. Miren que dije no separarnos de Él, dije separarnos con Él de todo lo demás. Que somos bendecidos por la manifestación sobrenatural que se da en medio de esa reunión. Y que nuestro anhelo mayor debe ser estar delante de Él por la eternidad. Pedro no quería irse de ahí. A él se le olvidó si tenían alguna responsabilidad, si habían comido, si alguien lo estaba esperando, si la suegra tenía fiebre. No. En ese momento él dijo, qué bueno es estar aquí. Aquí vamos a hacer una casita. 3 casitas, eso lo voy a tocar más adelante. 3 enramadas, porque aquí me quiero quedar. Y eso habla de la oración. Hermanos, tú y yo tenemos que aferrarnos a la oración, que sea un espacio que anhelemos, que reconozcamos como conveniente y bueno estar delante del Señor. En segundo lugar, la segunda enseñanza de este texto es que Jesús es todo lo que importa. Y esto habla de adoración. En el verso 4 también, pero la segunda parte, Pedro dice, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, tú y yo tenemos que aprender a desprendernos de nuestra propia necesidad. ¿Dónde está la enramada de Pedro? Revíselo en el texto. No está. ¿Quién dijo no está? La hermana Belkis. Gracias por ayudarme a predicar, hermana Belkis. Porque Pedro se olvidó de su necesidad. Usted y yo venimos delante del Señor y todo lo que sabemos decir es, yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito pagar la luz, yo necesito que sea sano, yo necesito que tú supla. Tantas cosas le pedimos, desde un parqueo cómodo para yo no tener que caminar porque soy vago. Nosotros venimos siempre, pero Pedro se olvidó de sí mismo. Dijo, mira, aquí nos vamos a quedar. Y yo voy a construir, vamos a construir unas enramadas para Jesús, para Elías, para Moisés. No pensó en su necesidad.
Tomar la posición conlleva que nos desprendamos de nuestra necesidad, de nuestros anhelos, de nuestras peticiones y que nos enfoquemos en experimentar la gloria que ha de manifestarse. Eso es lo que hizo diferente a María en la ilustración que di. No es que todos los problemas no estén ahí. Es que nuestro mayor anhelo debe ser experimentar la manifestación que se da, de gloria que se da en la presencia del Señor. Así que hasta ahora, número 1, la oración. Es bueno estar en la presencia del Señor. Número 2, la adoración. Jesús es todo lo que importa. Nos enfoquemos en Él y no en nosotros. Lo tercero, la tercera enseñanza es que debemos apropiarnos de su palabra. El verso 5 dice que mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Miren, si nosotros nos aferramos a la religión, al legalismo, a las costumbres, Pedro hizo lo correcto. No, yo no voy a hacer una, yo voy a hacer 3 enramadas. Que espérate. Jesús, Elías y Moisés. Y somos así que las tradiciones tienen un peso tremendo en nosotros. Y los cielos tienen que abrirse y decir: no. Este es mi Hijo amado. A Él, solo a Él oíd. Y esto conlleva el que seamos guiados por Jesús y su palabra, hermanos. Que no desviemos la mirada ni hacia el conocimiento. Y yo hablaba con alguien esta semana que pasó, en una reunión de pastores, y eso propició un tiempo de oración. Todos los pastores dijeron: no, tenemos que parar y orar. Porque yo decía que me da tristeza cómo a veces nosotros sabemos tanto y el conocimiento nos aleja de aquel que es el Dios de todo conocimiento. Que sabemos tanto que no somos valientes para decir como Josafat: no tengo fuerzas, esto sobrepasa lo que puedo hacer, es demasiado grande. Además, no sé qué hacer y por tanto a ti vuelvo mis ojos. Reconocer esto, que ni el conocimiento ni la religión. Y muchas veces el Señor mismo tuvo que decirle a su pueblo: la religión es esto. Porque habían desvirtuado lo que era la pura, perfecta, santa religión. Y no es que nosotros de alguna manera le demos la connotación negativa a religión, porque nosotros somos religiosos. En el término adecuado de la palabra religioso. Ahora, lo que no permitimos es que la religión nos aparte del Dios que adoramos. Esto es un asunto de relación. Es escuchar lo que Jesús dice. Por eso termina esta parte del texto con el verso 8 diciendo: luego de escuchar esa voz, dice: alzaron ellos los ojos y a nadie vieron, sino a Jesús solo. Hermanos, que tú puedas humillarte delante de Dios para que cuando delante de la presencia de Dios abras los ojos te des cuenta que el único enfoque, el único lugar, la única persona en la que tienes que poner la mirada es en Jesús. Así lo dice Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y hay una expresión maravillosa ahí. Si hago referencia a ese verso, tengo que terminar diciendo: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Tu vida, mira, está en el lugar más seguro que puede estar. Pero para eso, hermanos, necesitamos apropiarnos de su palabra, estudiar la palabra de Dios. Porque no es que ahora usted diga, no, yo no soy religioso. El pastor dijo, no, el conocimiento, todos esos libros, todas esas cosas que me regalan. No, yo no he dicho que nada de eso es malo. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, tiene su lugar. Pero eso no sustituye al escuchar la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios para poder obedecerla. Porque usted no puede obedecer una ley si usted no conoce la ley. Número 3, apropiémonos de su palabra, estudio de la palabra. Y por último, en el cuarto lugar, no necesitamos entender todas las cosas. Todo tiene su tiempo. Los versos 9 al 13 dice lo siguiente: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren, ellos estaban llamados a obedecer. Jesús le dijo que no dijeran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre no resucitara de entre los muertos. ¿Por qué le dijo eso? Yo no sé, yo puedo interpretar y especular y decir que si le hablan de la resurrección de los muertos, de que vieron a Moisés, a Elías, y días después ven a Jesús clavado en una cruz, se van a sentir derrotados. Pero eso no lo dice la Biblia ahí. Solamente dice que él le dijo, no le digan a nadie. ¿Y qué ellos hicieron? Eso que él les dijo, obedecieron. Porque todo tiene su tiempo. No necesitamos entender todo. Aún ellos se venían debatiendo y no aguantaron y le dijeron, ¿y entonces? Porque los escribas dicen que tiene que venir primero Elías. El Señor Jesús no tenía que explicarle eso, pero tuvo a bien decirle. Y decirle, bueno, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero saben que un adelanto, Elías ya vino. ¿O no se decía de Juan el Bautista que en él estaba el espíritu de Elías? ¿Y qué hicieron ellos con Juan el Bautista? Como dice Jesús, lo que ellos quisieron. Y dice, y conmigo les adelantó. También van a hacer eso. Es necesario que yo voy a padecer de ellos. Y allí fue que los discípulos entendieron que Jesús estaba haciendo un símil con Juan el Bautista y que estaba anunciándole su propia muerte. Hermanos, hay cosas que no vamos a entender. Ahora nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero como en la milicia debemos obedecer. Yo no me imagino un raso preguntándole a un general, que el general le digo, vaya y póngase en tal posición. ¿Por qué, mi señor? Vaya usted mismo, tránquese 30 días. Pero yo solo pregunté 30 más. Como en la milicia, no debemos más que obedecer. Y eso me habla de fe, de esperanza. Fe porque yo sé a quién le estoy sirviendo. Esperanza porque yo sé que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y también me habla de servicio. Porque mientras Él viene, mientras cumple su promesa, que Él me halle haciendo las cosas que nos mandó hacer. En su tiempo, Él nos revelará
el porqué de las cosas. En su tiempo Él nos revela su perfecta voluntad, que de antemano les digo es buena, es agradable y es perfecta. Mientras tanto, hermanos, a usted y a mí nos toca tomar nuestras posiciones. Quiero que se pongan sobre sus pies. Que yo dije que tomar las posiciones era obedecer a Dios. Y les hablé de 4 pasos: la oración, la adoración, el estudio de la palabra y la fe, esperanza y servicio, sabiendo que todo tiene su tiempo. Y yo quisiera que allí donde tú estás, no me contestes a mí, esto es para ti. Tú pienses, ¿qué tan lejos de tu posición, de la que debes estar, estás en esta mañana? Quizás algunos simplemente se han rebelado contra Dios y hoy están más o menos en Tarsis. Y aunque su relación con Dios no se ha quebrado, tienen una carga porque saben que Dios le ha llamado a estar en Nínive. Quizás otros están en un peligro mayor, porque el alejarse de la posición ha abierto una brecha o una puerta al pecado en su vida. Quizás algunos, debiendo estar en la batalla, están caminando en los pasillos del palacio, donde podrían ver, escuchar o hablar algo que no es la voluntad de Dios para que hagan. Que tú pienses dónde estás en términos de oración. Que tú pienses dónde estás en términos de adoración. Que tú allí mismo reflexiones cómo está tu vida de estudio de la palabra. ¿Estás oyendo la voz del Señor? ¿A Él y solo a Él? Y que tú reflexiones en términos de si estás buscando una explicación para todas las cosas, de que te has impacientado, o estás obrando en fe, en esperanza y estás sirviéndole al Señor. Mi oración es que todos los que estamos aquí tomemos la posición que trae la mejor parte, esa que no nos será quitada. Que cada uno de nosotros crezca en estas habilidades espirituales y que permitamos que la gloria sobrenatural sea manifiesta delante de nosotros.